nacionales 2,5 del PIB total. Sí, no cambia las cifras grandes, ni altera, pero el tema de Zacatecas o de Coahuila, ¿no?, que se politizó además por el tema del partido y todo del PRI, pues son casos que efectivamente hay que abordar, pero no es un tema. Y por otro lado, es un tema que por todos lados sucede. En Brasil hubo que pasar una ley de responsabilidad fiscal, porque además en Brasil en un momento dado los estados podían endeudarse hasta en divisas. En México hace muchos años está prohibido que se endeuden los estados en divisas, porque tuvimos nuestros quebrantos y tuvimos nuestras malas experiencias. Cuando ves esa parte del llamado pecado original, ¿verdad?, ya no la tenemos. Ya se endeudaban en pesos, luego se sobreendeudaron en pesos muchos de ellos. El Estado de México hubo que reestructurar su deuda varias veces, acababa Banobras absorbiéndole la deuda y luego el gobierno a muchos de los estados. Finalmente eso también se detuvo. Creo que hay un esquema, lo digo desde el punto de vista de la OCDE, hay un esquema que es, en términos generales, sano, pero hay estas válvulas por las cuales de repente se escapan algunos, se pasan de listos, abusan, y el momento de transparentarlo, el caso de Zacatecas es un asunto de deuda de corto plazo, una deuda de proveedores, por ejemplo, que en el momento que se pusieron sobre la mesa, lo bueno es que ya sabemos, lo malo es que de repente pues, se abultaron las cifras y habrá que... y también qué bueno que se dé a conocer, porque no solo es un asunto económico y financiero, también es un asunto político, y la opinión pública que lo conoce pues tomará sus decisiones en materia del juicio que haga sobre las autoridades. Me decían sobre lo de la línea esta de los 70,000 millones, y aquí les quiero decir que hay un problema. Hay países que no quieren que les den este crédito contingente porque dicen que es un estigma, y que entonces el hecho de que les dé un crédito el Fondo Monetario que sea contingente es como significa que están vulnerables o que están débiles. Absoluta y totalmente equivocada el punto de vista. Yo no sé si se acuerdan ustedes, nosotros cada sexenio teníamos con regularidad así, verdaderamente económica, crisis. Y finalmente el cambio de gobierno de Zedillo para Fox, nos blindamos. ¿Qué quiere decir? Le pedimos al Fondo Monetario que nos dijera hasta cuándo estaría dispuesto a prestar cuánto, en supuesto de una desestabilización de corto plazo, no atribuible a nuestros propios errores, por cierto, atribuible a una especulación externa. Al Banco Mundial le llamamos a todos los Exim Banks del mundo y juntamos, creo que en aquel entonces, 30,000 millones de dólares para decirle al mundo: oigan, estamos bien de reservas, ahí la llevamos, tranquilo, no hay déficit, no hay inflación, pero en caso de, aquí hay 30,000 millones de dólares de blindaje. Bueno, pues ahora hay, ¿cuántas son las reservas que dan? 145,000 millones de dólares. Y luego el petróleo está a 100, y con el petróleo a 8 millones. ¿Qué tiempos aquellos? No, pero todo el mundo aumentó el déficit. Pero me refiero a que México tiene todos estos blindajes naturales y además 70,000 millones de dólares que si los llegara a necesitar, se sabe que están ahí. Todo esto da confianza. Y además, porque antes de repente se ponían de acuerdo 3 o 4 personas, organizaban un sistema de salvamento, ahora ya no, porque ni tienen los recursos ni hay la voluntad política. Entonces, importantísimo, no quiere decir que lo vayamos a usar, seguramente nunca lo tendremos que usar, pero contar con eso es muy bueno. Así es que no hay que hacerse muchas bolas, es mejor tener sombrilla en caso de que llueva, ¿no? El caso de